Quiero pedirles por favor que inclinemos el rostro. Vamos a orarle al Señor para que seamos guiados, para que Él sea glorificado en este tiempo. Padre, venimos delante de ti, suplicándote primeramente por mi vida para que me guíes y todo lo que diga sea para gloria y honra tuya, oh Señor. Estoy delante de ti y de parte de ti, oh Señor. Te suplico también, oh mi Señor, para que mis hermanos reciban tu mensaje, tu palabra, que es la única que es viva y eficaz, y no mis palabras, oh Señor. Ayúdame, oh Señor, para callar cuando tenga que callar, pero para hablar cuando deba de hablar. Y que lo haga, oh Señor, pensando en tu gloria y tu honra, porque solamente a ti te pertenece, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para aquellos que tenemos varios años, por lo menos yo, en la década del 90 vi un sticker en la parte trasera de un carro que decía, yo no voté por ellos. Y es que no hay que ser erudito uno en griego, en arameo, ¿verdad? O aún en hebreo, para saber que esta persona estaba en contra de las autoridades electas de aquel entonces. En nuestro tiempo, las redes sociales es el medio más utilizado por toda la población para expresar su inconformidad, su rechazo y peor aún, la burla o la mofa por las autoridades electas de nuestros tiempos. Ahora, hermano, si bien es cierto, acabamos de pasar unas elecciones y vienen otras, nos va a dar alguna clase de ciencia política. No, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Aclarando que nosotros estamos en un país democrático y bajo una libertad de expresión, y nosotros podemos hacer uso de esa libertad de expresión para expresar, ya sea nuestra aprobación o nuestro rechazo a las autoridades. Es por eso que el tema de este día se llama las relaciones interpersonales de todo creyente. Y se aparece ahí en pantalla el tema, para aquellos que apuntan y les preguntan los miércoles o jueves en las casas de discipulado, ¿cuál fue el tema que vimos el domingo? Y ahí tienen un punto o por lo menos un café más para aquellos que dan café en esos lugares. Pero bueno, ok. El tema está basado en la confesión de fe bautista de 1689, ¿verdad? Y a mí me corresponde abordar los 4 capítulos que son, que ya aparece en pantalla, capítulo 24, de las autoridades civiles, del matrimonio, de la iglesia y de la comunión de los santos. Ahora, desarrollaré el capítulo 24 que tiene por tema de las autoridades civiles y encontramos en el párrafo 1 de la Confesión de Fe Bautista de 1689 lo siguiente. Dios, el Supremo Señor y Rey del mundo entero, no una parte, entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Ahora, nosotros comenzamos el año pasado, a mediados de noviembre, a desarrollar lo que es la confesión de fe. Y se aclaró, igual hago la aclaración respectiva, nosotros como iglesia no nos regimos por la confesión de fe, no, nosotros nos regimos por lo que dice la Escritura. Ahora, la confesión de fe está regida por lo que dice la Escritura. Y en base al párrafo anterior, quiero que vayan conmigo, aunque ya va a aparecer en pantalla, a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Y dice la palabra del Señor:
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, no sé si votaste o no por ella, a toda institución humana, ya sea al rey, como al superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Yo pensé que si me caía bien, pues le tenía que obedecer. No. La escritura es bien clara, dice, sométete a toda autoridad. Y si esto nos dejó así un poco suspicaces o con roncha, lo que viene a continuación, pues probablemente va a mover los cimientos de algunos de ustedes, pero no sin antes leer una frase de Charles Spurgeon que dice, que conste, que de Charles Spurgeon vivió en los 1800, esto ya Díaz lo dijo, no es un invento mío, pero es algo que él lo sacó en base a la escritura. Y dice Charles Spurgeon, solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Por eso los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas siguen predicando. Lo repito, y ahí está en pantalla, Charles Spurgeon. Solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Por eso los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas siguen predicando. ¿Algo nuevo? No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, ¿por qué menciono esto? Por lo que sigue a continuación, párrafo 2. Es lícito, repito, es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de las autoridades civiles cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado. Es lícito aceptar cargos. Ahora, seamos sinceros, la población en general, incluidos nosotros los cristianos, tenemos un mal concepto de la política, ¿verdad? No me voy a poner a detallar el concepto que tenemos de la misma, ¿verdad? Pero en realidad la política no es la mala malos son los que ejercen la política. Es por eso que necesitamos, oiga bien hermano, y recalco, necesitamos cristianos en la política y no políticos cristianos. ¿Cómo así? Barájamelo un poco más despacio. Repito, necesitamos cristianos en la política y no políticos cristianos. ¿Por qué? Porque un cristiano se va a obedecer primeramente al Señor y no a las cuotas de poder o aquello que ustedes ya saben se maneja en el ámbito de la política nacional y aún internacional. Y podrá decir, hermano, pero la Biblia no habla de la política, no hay ningún político en la Escritura. Déjeme decirle que sí, uno de ellos fue José, ¿sí? Nehemías fue el otro. Así es. Pero vayamos más concretamente a el libro de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 19 al 21, aunque les aparece en pantalla, pero les invito a que lo busquen en su Biblia para que vean que es palabra de Dios y no que el hermano Cruz adaptó los versículos para que el siguiente año vayamos todos a votar por el hermano Eduardo Flores y un café para todos. Daniel 1, 19 y 21. Y el rey, hablando de Nabucodonosor, habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo reino. Y continuó Daniel hasta el primer año del rey Ciro. Daniel y sus amigos no sacó una maestría en ciencias políticas, no fue a Harvard. ¿Con qué fue instruido Daniel? Con la misma escritura. Dice que él puso en su corazón no contaminarse. Ahora, Daniel capítulo 5, verso 29 al 31. Ya vimos que estaba con Nabucodonosor y con Ciro.
Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. ¡Wow! El siguiente periodo él ascendió. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Meda tomó el reino siendo de 72 años. Y si usted sigue leyendo en el capítulo 6, pues sigue Daniel con el rey. Entonces, repito, ¿es lícito para los cristianos actuar en la política? Sí. Así que no les vaya a ser extraño, hermanos, si el próximo elecciones me miran a mí optando por algún curul con el lema un niño, una cafetera. Párrafo 3. Habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados en el párrafo 1 y 2, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas. Hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. En todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Hay una niña que fue educada para orar por las autoridades. Y una noche dice que la niña oró: Señor, tú sabes que yo no le voy a los demócratas, pero me han pedido que ore por ellos. En el nombre de Jesús, amén. En Estados Unidos, aquí nada que ver. Pero veamos qué dice la Escritura al respecto. Tito capítulo 3, verso 1. Recuérdales, por si se les olvida, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. No es qué va a hacer el país por mí, es qué puedo hacer yo por el país. Hay una frase que dice: todos quieren vivir del gobierno, pero el gobierno vive de todos. A nosotros se nos ordena, no se nos sugiere sujetarnos. Y es palabra del Señor. Timoteo capítulo 2, versos del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si nosotros como cristianos empezamos a hablar en mal de nuestros gobernantes, aquel que no es cristiano cree que va a ser distinto. No. ¿Y qué va a decir de nosotros? ¡Ay, es cristiano! Vuelvo y repito, la confesión está basada en lo que dice la Escritura. Y estos son algunos de los versículos que están en por qué nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades y obedecerles. El hermano Eduardo Paniagua les hizo un reto de que leyeran toda la confesión, ¿verdad? Yo les invito a que lo hagan, que revisen todos estos versículos. No, el hermano Cruz tal vez quiera optar por algún cargo público y por eso todo eso. No, en la soberanía del Señor no me correspondía desarrollar estos 4 capítulos, me tocaban otros 4, pero quería que desarrollara esto. Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Cómo me sirve a mí el alcalde? Tranquilo.
Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle, sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por eso pagamos impuestos. Bueno, asumo que pagamos, ¿verdad? Porque igual las autoridades necesitan ingresos para poder operar. Y dice la Escritura que operan en beneficio de nosotros. Y dice que son servidores de Dios para tu bien. No sé si ustedes saben, para aquellos, ¿verdad? Y este es un comercial, que si usted quiere casarse, puede llegar a la alcaldía y el señor alcalde o el delegado de autoridad los casa. No sé si sabían eso, hermanos. Ok, entonces ese es un servidor para nuestro bien, ¿verdad? Así que no hay excusa. ¿Por qué? Porque el capítulo 25 habla del matrimonio. Y el párrafo 1, que aparece ahí en pantalla, dice: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Desde los 1800 se viene diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero el pecado ha distorsionado y están mal llamando al matrimonio entre hombre y hombre y mujer. No es lo establecido por Dios. Es más, el matrimonio es la primera institución que Dios estableció en la tierra. Mire lo que dice Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto dejará el bicho, dice. No, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la bicha. No, a su mujer. Y serán una sola carne. Dios es claro. Y en el pecado nosotros distorsionamos la enseñanza del Señor. Digo distorsionamos, porque no estoy exento de la misma. Pero veamos lo que dice Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Pero esos son los requisitos para los pastores o para los diáconos. No, es para todos. Si bien es cierto, está dentro de los requisitos para el pastorado o para el diaconado, no exime a todo hombre y a toda mujer que tenga un esposo y una esposa. O Tito capítulo 1, verso 6. El que fuera irreprensible, hablando del pastorado, ¿verdad? Marido de una sola mujer. Más claro, no canta el gallo. Mira, hermano, pero entonces, ¿y David, pues? ¿Y Salomón? Sí, ese fue por el pecado. El matrimonio fue instruido en el principio entre un hombre y una mujer. Y ahí vemos, cuando ya en la caída encontramos que Lamet tomó 2 mujeres, y ahí viene, ¿verdad? Aún el padre Jacob, Israel, tomó 4 mujeres. Y así podemos encontrar, ¿verdad?, la distorsión en el concepto del matrimonio, llegando hasta la mamá de Samuel, ¿verdad?, Ana. Encontramos a Elcana
No sé si en el original el cana significará el canalla porque tenía dos mujeres, pero bueno. Párrafo 2. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No solamente es para el hombre el beneficio de estar casado, sino también para la esposa. Es por eso, hermanos, que les hago un comercial para que cuando como iglesia anunciemos las charlas matrimoniales, no se quede. Seamos instruidos en la palabra del Señor y seamos un fiel reflejo de aquel matrimonio que es entre Cristo y la iglesia. Amén. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primera de Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, estábamos hablando de las impurezas, y por eso Pablo le habla a la iglesia de Corinto y a nosotros: por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Ahora en el verso 9 dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Para aquellos que sabemos el contexto de la iglesia de Corinto, era una Sodoma y Gomorra. Y para nosotros, como he dicho, para que la iglesia fuera un referente, algo diferente al mundo, Pablo les exhortaba a ellos y también a nosotros hoy en día. Párrafo 3. Pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, como las restricciones, es deber de los cristianos casarse en el Señor, y por lo tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. Yo lo voy a traer al Señor, hermano, no se preocupe. Cuando se case conmigo va a ver que rapidito va a venir a los pies. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? Primera de Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Restricciones aplican. Hebreos 13:4. Mire cómo el Señor concibe el matrimonio. Honrosos sean todos el matrimonio. En algunos, no, en todos. Y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Salomón fue desviado. Su corazón fue desviado. ¿Por qué? Por las mujeres. No se casó con parte del pueblo. Primera de Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes
y los que han conocido la verdad. Hermanos, estamos en una generación donde los jóvenes no piensan tener hijos. Piensa mejor tener chuchos y gatos. Es que tener hijos es complicadísimo, y lo digo por experiencia propia. Pero es un mandato del Señor para nosotros, de tener una descendencia que lo honre y que lo alabe. Como padres estamos con el mandato de instruir a nuestros hijos, de darles el consejo. Pero sabemos que es el Señor que va a hacer la obra en ellos, no nosotros. Les podemos dar revés y derecho, agarrarlos con la Biblia, por eso muchos andan una Biblia bien grande para pegarles en la cabeza, tal vez les entran las palabras. Pero no somos nosotros, es el Señor. Debemos de llevarlos en súplicas y en oración. Señor, ten misericordia de mi hijo si aún no ha nacido de nuevo. Porque sabemos para dónde van. Por eso, hermanos, les invito a que envíen a sus hijos al culto de jóvenes, a que sean instruidos por la palabra. Párrafo 4, siempre lo referente al matrimonio. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que estas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. Aún las leyes de nuestro país hay prohibiciones para que se casen en cierto grado de consanguinidad. Ahí buscan un asesor en esta área, ahí sí estoy perdido. Pero aún nosotros lo encontramos en Levítico capítulo 18, del verso 6 al 18, no lo voy a leer porque es muy extenso, pero usted tiene su Biblia, apúntelo y en su casa, sí, el hermano Cruz no me estaba mintiendo, es un mentiroso, pero Dios es veraz, y es lo que dice la palabra. Pero veamos lo que dice Amós capítulo 2, verso 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, es decir, tienen relaciones sexuales, profanando mi santo nombre. Marcos 6:18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por eso Juan el Bautista perdió la cabeza por decir la verdad. ¿Cuántos de nosotros por no perder la cabeza nos quedamos callados? Y digo, ¿cuántos de nosotros? Calladito me miro más bonito. Ok. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y es que sabemos nosotros que el matrimonio es la base de la sociedad. Sin matrimonio no hay familia, y sin familia no hay sociedad. Y es por eso que la iglesia está compuesta por matrimonios y familia, y eso es lo que vamos a desarrollar en el capítulo 26, en lo concerniente a la iglesia. Esta iglesia local es parte de la iglesia universal. Aunque la iglesia universal es invisible, nosotros como iglesia local la hacemos visible. Nosotros adoramos y servimos, y cuando nosotros adoramos y servimos mostramos a aquel que nosotros hemos conocido. Por eso leemos en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
Nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que rige todo lo que está establecido en su palabra para el buen funcionamiento de la misma. Amén, hermanos. Okay. Párrafo 2. Todos, en todo el mundo, que profesen la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme a Él mismo, que no destruyen, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Romanos capítulo 1, verso 7. A todos los que están en Roma y en la iglesia de la Mate, porque estamos en el cantón de la Mate, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aclarando términos, nos referimos santos a aquel que ha sido apartado para Dios. Amén. ¿Ya? No es santo, vamos a ir diciendo aquí San Eduardo de pan y agua y todo lo demás. No, nos estamos refiriendo a aquel que ha sido apartado para el servicio de Dios. Párrafo 3. Las iglesias más puras, y esto quiero que pongan atención, hermanos, las iglesias más puras debajo del cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, restricciones aplican. Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. La iglesia prevalecerá ante los embistes del pecado y de Satanás. La iglesia prevalecerá, porque las puertas del Hades no van a prevalecer. Salmos 102, 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Dios se va a guardar un remanente para que le honre y le adore en todo tiempo. Amén, hermanos. Que podamos nosotros ser en esos tiempos de persecución aquellos que nos paremos firmes en la brecha y mantengamos la profesión de fe. El párrafo 4 nos dice: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido por el llamamiento, el establecimiento, el orden y el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Primera de Corintios 12, 27 y 28 nos aclara este párrafo que hemos leído anteriormente. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Cuando hablamos del don de lengua es para mantenernos calladitos, ¿verdad? Ok. Dios ha designado el orden como está establecida la iglesia. ¿Y por qué el hermano fulano no lo ponen de tal cosa? Dios, te equivocaste. Mira, yo tengo aquí currículo de ese hermano, él quedaría excelente en ese puesto. No. La palabra nos dice que Dios ha designado en la manera. Ah, hermano, pues como está allá hasta arriba lo está diciendo. No, no es por eso. Que el Señor nos ayude a servirle donde nosotros estemos, no donde queramos estar. ¿Por qué? Porque donde nosotros sirvamos, donde Él nos pone, es para la gloria de Él y no es para nuestra vanagloria. Y lo digo por mí. Es agradable que lo aluden a uno. Wow, hermano, qué unción la que tenía cuando predicaba.
Y entonces, ¿dónde quedó Cristo, pues? Por eso siempre se me viene a la mente, no a nosotros, sino a tu nombre. Yo sé que con ustedes no pasa eso, hermano, pero bueno. Párrafo 5, en la sección B de este párrafo, es decir, en la parte final del párrafo dice, a los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Por eso encontramos en Tito, capítulo 1, verso 5, Pablo diciéndole a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O Pablo también hablándole a Timoteo en 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Me imagino a Timoteo decir, ay no, Pablo, déjame ir contigo. No me dejas aquí, estos hermanos de Éfeso, así que no. Te rogué, te supliqué, te pedí, quédate, Timoteo, por amor al Señor, corrige, instruye. Hermano, vaya a tal parte. Ay, no, hermano, tan lejos. ¿Por qué no envía a otro hermano mejor? Ese hermano está más capacitado que yo. Si usted lo viera, está bien ungido. Ese sí va a botar paredes y todo lo demás. Como dice, Señor, heme aquí, envía al otro, ¿verdad? Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los creyentes, a los preceptos del Evangelio. Encontramos en Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Con uno que agregara el Señor hoy estaríamos satisfechos. Amén, hermanos, porque ese sería el día de salvación para aquel que no está en los caminos del Señor. Así como un día nosotros fuimos salvados, anhelamos que este día sea ese día de salvación. Amén. En los párrafos 7 y 8 que no aparecen en pantalla, vuelvo y repito, ahí está la confesión para que ustedes la estudien. Menciona cómo el Señor ha establecido a los pastores o ancianos, obispos, que es el mismo término que se utiliza en la Escritura, ¿verdad? Pero que también están los requisitos o cómo son establecidos los diáconos. Y esto lo hace para que exista el buen funcionamiento de la iglesia, y esos requisitos nosotros encontramos, ahí van a aparecer solamente las citas bíblicas por si usted las quiere apuntar y corroborar en su Biblia, que es 1 Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 13, Tito capítulo 1 versos 5 al 7 y el libro de los Hechos capítulo 6 verso del 1 al 7. Repito, son los requisitos tanto para los pastores o obispos o ancianos, que es el mismo término que utiliza la Escritura, pero también para los diáconos, ¿verdad? Y no solamente para los diáconos, sino para todos aquellos que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Quiero leer una cita de Matt Smestur, no sé si me voy a morder la lengua, pero si no, ahí está, ¿verdad? Y dice este hermano: los diáconos, o sea, los servidores, son como las fuerzas
de operaciones especiales de la congregación que realizan tareas desapercibidas con entereza y alegría. Si nosotros lo traemos al contexto nuestro, estos hermanos son el Viri Arce o el batallón atonal, que ellos están siempre listos. Y cuando estaba revisando o estudiando y preparando el bosquejo para la prédica de este día, se me vinieron a la mente muchos hermanos. Uno de ellos es el hermano Chepito, el hermano José Ángel, que al final del culto él se encarga de limpiar los baños. Es una tarea desapercibida, pero él lo hace con ánimo, con alegría, porque lo hace en agradecimiento para el Señor. Al igual que la hermana Daniela, cuando en la escuela bíblica ella recibe a los niños, ella los recibe con un gran cariño, con una gran alegría. Y lo digo por mí, porque cuando yo venía sin ser salvo, venía con Tatiana en brazos, y llegaba la hermana y me quitaba a la niña, y yo decía, ¿y esta maestra por qué me quita a la niña? Decía. Yo le decía a mi esposa, mira, hay que dejarla porque ella se carga del cuido. Y eso fue ya días. Hoy ya no puedo a Tatiana en brazos porque ya se me creció y pesa mucho. Pero ella lo hace, y digo lo hace porque sigue sirviendo al Señor con alegría y con gratitud. Esta iglesia necesita más hermanos Chepitos y más hermanas Danielas y menos hermanos Cruz. Hebreos 13, capítulo 17. Aparece en pantalla ahí, hermano, gracias. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esta parte, hermanos, esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Si bien es cierto, en nuestro remanente de pecado muchas veces nos cuesta sujetarnos a las autoridades dentro de la iglesia. Debemos de tener mucha humildad, mucha mansedumbre, para cuando pongan a un hermano a cargo de una área, nosotros podamos sujetarnos. Digo, podamos sujetarnos, porque muchas veces nosotros nos creemos la octava maravilla del mundo. ¿Y este quién es para que me dé orden? No, necesitamos humildad y mansedumbre para sujetarnos a las autoridades. El párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está particularmente limitada a ellos, sino que a otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ellos y aprobados, llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. Así que si usted preguntaba, ¿y el hermano Cruz qué hace ahí arriba predicando? Aquí está la salvedad. Hermanos, si bien es cierto, nosotros no seguimos hombres, sino que seguimos al Señor. El día de mañana falta el pastor Hope, ¿verdad? Este día faltó él está en un retiro matrimonial, nutriéndose él como pareja para enseñarnos a nosotros, pero él es un hombre y un día de estos va a partir a la presencia del Señor. Y si él falta aquí y la iglesia se cerró, vámonos porque el hermano Hope ya no predicó. No, hermanos. Oremos para que el Señor levante otros hombres para que se paren al frente de la iglesia y compartan la enseñanza del Señor. Repito, nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos al Señor. Y recibamos el mensaje del Señor y no del que está aquí parado. Es que el hermano es más chistoso, por eso lo voy a escuchar. Ese hermano solo serio pasa, por eso no me gusta. Ese hermano tal cosa, ese hermano aquí. No,
¿Qué estamos diciendo? Señor, te equivocaste el que tú pusiste ahí enfrente. Hermano, si ocupó un burro, ¿cómo no me va a ocupar a mí? No hay diferencia, pero bueno. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Merezco estar yo aquí? No. ¿Que es un privilegio? Definitivamente. En obediencia al Señor estoy aquí, definitivamente, y en gratitud. Como iglesias anhelamos que muchos más hermanos sean llamados y puedan parar aquí a ministrar a la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a una iglesia local cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Hay personas que no se hacen miembros de las iglesias por el temor a la disciplina. Miran más la parte negativa que la parte positiva de ser partes los miembros de una iglesia. Aunque si bien es cierto, la Escritura habla de la disciplina, no debe ser motivo para que nosotros no nos unamos a una iglesia. Y si nos disciplinan en amor, es para nuestro bienestar. Claro, a nadie le gusta que lo disciplinen, ¿verdad? Por lo menos a mí no. Por eso ahí trato de andar ahí esquivando la disciplina. Pero bueno. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Medio nos enteramos de algún hermano, ¡ay, el hermano! Y empezamos a señalarlo, a decirle, y esperamos que el hermano Jó lo llame a disciplina, que lo diga a la iglesia y no nos juntemos con él, y seríamos como tipo de doña Florinda, no te juntes con esa chusma. En esta iglesia se aplica la disciplina, pero se aplica en amor, se aplica con bisturí, no con la motosierra y no con el machete. Si nosotros aplicáramos la disciplina como lo aplican otras iglesias, y no es un señalamiento, que sientan a los hermanos al final de la banca y dijeran, aquellos hermanos que están al final están disciplinados, pero no es así. Y aquellos que hemos recibido disciplina, muy pocas veces, depende de la gravedad de la misma, ha sido comunicada al liderazgo, y de ahí no ha trascendido. ¿Por qué? Para no avergonzar al hermano, por lo que dice el siguiente versículo: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. No lo tengáis como enemigo, no lo señalemos, ministrémosle, acuerpémosle. No significa que le estamos aprobando su pecado, no, son dos cosas muy distintas. Como leía el hermano aquí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. ¿Para qué? Para que sea restaurado en amor. Eso nos hace falta. Nos hace falta, hermanos. Efesios 4, versos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sé que muchas veces yo las pongo difíciles, hermanos, ¿verdad? Para que me soporten.
pero tengan mi amor, no paciencia, tengan mi amor. Y espero yo tener ese amor para con ustedes. ¿Para qué? Para mantener el vínculo de la paz. Que no vaya a salir yo el día de mañana con el machete, sino con el bisturí. Y esperaría que también ustedes no salgan con la motosierra, sino con el bisturí, y me amonesten en amor. Amén. No solo porque yo tengo un privilegio, no voy a ser amonestado por ustedes. No. Tengan por seguro que yo no les voy a salir diciendo, no te metas con el ungido de Jehová. No. No. No debe de ser ese el ánimo de cada uno de nosotros. Tenga o no un privilegio, porque somos una familia, y en la familia debe tratarse con amor, más si somos la familia de Cristo. Si bien es cierto, la misma Escritura nos da la pauta para poder nosotros abandonar la iglesia, ¿verdad? Probablemente usted puede decir, ese hermano Cruz es muy duro, ese hermano Cruz aquí, por eso me voy a ir de la iglesia. Puede ser cierto, ¿verdad? O es cierto. Pero sí, la misma Escritura nos da una pauta en la cual nosotros podemos abandonar la iglesia, y está en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que usted, mi amado hermano, si el día de mañana escucha a través de este púlpito declarando, atando, arrebatando y cualquier otra cosa que no va conforme a la Escritura, huya, huya, porque eso no es de Dios. Nosotros no tenemos el poder para declarar. Declaro en este día prosperidad para todos. Y si el Señor quiere mantenerte en la condición económica que estás, declaro sanidad. No aceptamos un no, Señor. Estás encima de Dios. Wow. Pero por lo menos este no es el Dios que nosotros hemos encontrado en la Escritura. Amén, hermanos. El último capítulo a tratar es de la comunión de los santos. Es el capítulo 27, en el párrafo 1, dice lo siguiente: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, lo que vimos anteriormente, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con Él, es decir, nosotros estamos unidos a Cristo, pero no es que seamos el mismo con Cristo. Okay. Ahí podemos ampliarlos en los distintos módulos, ¿verdad, hermanos? Ok. Practican sus virtudes, padecimiento, muerte, resurrección y gloria. Y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes. Y están obligados. ¿A qué estamos? Obligados. No es si quieres, si puedes, si tienes tiempo. No, están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Decía Charles Spurgeon, repasando esto, encontré un comentario de él que decía que el Señor nos libre de ser ángeles en la iglesia, santos en la calle y diablos en la casa. Que seamos lo mismo en público y en privado. ¿Y quién puede dar testimonio de eso? Los que viven con nosotros. Si se quieren saber cómo soy yo, pregúntenle a la hermana Roxana, pobrecita ella, pero el Señor te va a compensar, mi amor, no te preocupes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros
y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Cuando nosotros veamos a algún hermano que está así, como dicen, achicopalado, triste, acerquémosle y preguntémosle si está pasando por algún problema. Y animémosle. Cada uno tiene un don distinto. Yo admiro al hermano Manuel, que él sale a saludarlo a uno con un gran cariño, al igual que el hermano Carlos Sorto. La hermana Pasita sale y lo abrazan a uno y uno siente ese amor del Señor y lo apretan tanto a uno que uno se queda sin aire. Señor, amén. Y unos que somos más secos, pero es el don que el Señor les ha dado. Ese don que el Señor nos ha dado, ministrémoslo. Y que el Señor nos ayude a no quedarnos. El hermano Cruz no me saludó, me vio y giró para otro lado, a saber qué le pasa. Como yo iba a predicar, ni quiere saludar a la gente, piensa que va a perder la unción. Probablemente el hermano Cruz estaba pensando una y mil cosas, no lo vio porque no mira con los ojos, está ciego, está sordo, mudo no, pues no sería la Shakira, pero acérquese, salúdenme. Esos abrazos que yo recibo de estos hermanos que he mencionado y de otros más, wow, es gratificante, ¿verdad? Así que al final espero esa muestra de cariño. Pero bueno, párrafo 2. Los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo, y comunión santo en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tienen a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las causas externas según sus posibilidades y necesidades. Según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, deben extenderse según Dios dé la oportunidad a todas las familias de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invoquen el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Qué largo y extenso es esa cosa, ¿verdad? Acá estamos hablando, este párrafo se está refiriendo a cuando a los inicios de la iglesia todos los hermanos vendían sus propiedades y el dinero de la propiedad lo ponían a los pies de los apóstoles y era distribuido con las necesidades que vivían en la iglesia. Hoy por hoy no se les pide eso a la iglesia, es más, desde este púlpito no se les exige el diezmar o, en el caso, ya sea ofrendar, ¿verdad? Si bien es cierto, se hace la invitación a que lo hagamos voluntariamente y estamos limitados a eso. Amén, hermanos. Así que si el día de mañana, hermano, venda su propiedad para... No, eso no va con nosotros. ¿Sí? Huya, huya si el día de mañana le dicen de eso. Hebreos 10, 24 y 25 para respaldar lo que leíamos anteriormente en el párrafo 2. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Debemos nosotros estimularnos en el amor. Si bien es cierto, estamos en un nuevo local, en el anterior local Unidad tenía como su propiedad privada, como el parqueo reservado, ya sabía dónde se sentaba aquel hermano o dónde se sentaba aquella hermana. Si usted no mira a algún hermano que no vino este día por algún motivo, háblele, pregúntele, hermano, nos hiciste falta, ¿estás enfermo? ¿Qué te pasó? ¿Verdad? No voy a salir con el machete desenvainado, qué barbaridad, si el Señor llega hoy te quedas, papá. No,
No, en amor. Hay hermanos que se acercan y me dicen, mire hermano, por esta razón no voy a asistir a la iglesia. Está bien, hermano, ¿no? Que usted puede dedicar un domingo para irse en familia a la playa o a la montaña, es tiempo de familia. Pero no es que ocupó este domingo, el siguiente y el que viene, entonces ya ahí, no te estás dejando de congregar. Una cosa no exime de la otra. Amén, hermano. Y si no, para nosotros la iglesia no es importante. Si nos dejamos de congregar, para nosotros la iglesia no es importante. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Oremos los unos por los otros en aquellas áreas de dificultad, en aquellos comentarios con o sin fundamento, para que en nosotros no haya un corazón de dureza, duro, de incredulidad, y podamos apartarnos de la adoración al Dios vivo. Si nosotros nos dejamos de congregar, le voy a hacer daño al pastor Job, por eso no voy a llegar hoy. A ese hermano Cruz que ni lo quiero ver. ¿Sabe quién sale perdiendo? Uno. Pierde la comunión de los santos, pierde la edificación de la palabra. Y todos, como un cuerpo, animémonos, exhortémonos. Si bien es cierto, es más visible aquel que está aquí al frente que aquel que está en la silla, pero ustedes, como miembros de esta iglesia, debemos de estar pendientes de aquellos que están alrededor de nosotros, de aquellos con los que tenemos mayor comunión, mayor acercamiento. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos a través de la palabra. Amén, hermanos. Ahora, ¿dónde encontramos a Cristo en todo esto? Bueno, lo vemos en que Él se sujetó a las autoridades que gobernaban en aquel entonces cuando Él vino, y nos dejó el ejemplo de obedecerles tal y como dice Mateo 22, 21. Le dijeron de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Saben que las corrientes de izquierda tienen a Jesucristo como el primer revolucionario? Si no ha leído el Manifiesto Comunista y algo por el estilo, a Cristo lo tienen como el primer revolucionario. Pero si fuese así, no fueran estas palabras que están escritas en la Biblia. Hubieran sido otras distintas como no le den nada a estos corruptos, tiranos, etcétera y etcétera. Mas sin embargo nos dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él se sujetó al grado que estas autoridades fueron las que lo condenaron a morir en una cruz. Y si bien es cierto, todo esto bajo el designio de Dios, ¿verdad? Bajo su soberanía, utilizó el Imperio Romano para que lo condenaran a morir en una cruz. Pasó de ser aclamado a ser condenado. Entró triunfal a Jerusalén y todo el pueblo pedía crucificar. ¿Bajo qué? Bajo la autoridad del Imperio Romano. Por eso Poncio Pilato me dijo, yo me lavo las manos porque no he encontrado nada de malo en él. ¿Por qué? Porque era la autoridad en aquel entonces. Hechos 5:29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es referente a todo aquello que vaya en contra de lo que establece en la palabra para con la iglesia. Desde acá se ha mencionado o se mencionó la vez pasada como el pastor John MacArthur
cuando se restringió congregarse, él se paró en la brecha y abrió la iglesia, porque la iglesia es importante, la iglesia es primordial. Que ese sea el deseo y ese sea el anhelo de nosotros, hermanos. Amén. Cristo se entregó voluntariamente por amor y lo hizo para limpiar y santificar y presentarse a sí misma a su amada, pura y sin mancha. Y nos ordena a nosotros, los esposos, a amar a nuestras esposas como Él ha amado a la iglesia. ¿Dónde encontramos eso, hermano? Ahí está en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí encontramos a Cristo en el matrimonio. Hemos dicho que Cristo con la iglesia es lo que nos permite ser parte de este cuerpo. Y sabiendo que Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. Pero ¿cómo sabemos que nosotros somos los miembros? Por lo que dice Romanos 12, 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada miembro de los que estamos aquí estamos obligados a servir a los demás miembros. El pastor Howe siempre hace la analogía que si la mano no quisiera obedecer cuando le picaran los piojos, dice él, no se rascara. No. El don que el Señor te ha dado ministra la edificación de los demás. A cada uno el Señor nos ha dado un don, no para que nosotros no lo quedemos, sino para ponerlo a disposición de la iglesia. Amén, hermano. Ahora usted puede decir, hermano, yo no encuentro qué don me ha dado el Señor. Órele y Él le va a revelar qué el Señor le ha dado a usted para edificación del cuerpo y sobre todo para gloria de su nombre. Amén. Todo creyente debe estar o debe tener comunión con otros creyentes. Eso lo hemos visto anteriormente. Pero principalmente la comunión que tenemos es con Él. Porque Él prometió que no nos abandonaría. Hebreos 13:5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él se sujetó a las autoridades, Él se dio por su iglesia, Él se dio por su amada, y Él nos ha prometido que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Ahora, todo lo anterior aplica para aquellos que por pura misericordia, gracia y amor hemos sido rescatados. Pero si tú no has nacido de nuevo, si tú no has experimentado el arrepentimiento de tus pecados, esto no aplica para ti. Si tú no te puedes sujetar a Dios, cuanto menos te vas a sujetar a las autoridades impuestas por Él. Si tú no te has sujetado a Dios, no vas a ver el valor y la importancia que tiene la iglesia para Él principalmente. Si tú no te has sujetado a Dios, vas a tener un concepto errado de lo que es el matrimonio. Vas a tener el concepto del mundo, como él lo tenía en una ocasión, que decía, ¿para qué firmar un papel? Basta con el amor que yo te demuestre. Ese papel está por demás. Claro, estaba ciego, desconocía que lo que yo le estaba pensando, estaba diciendo es, no quiero un compromiso contigo. El día de mañana me aburro, me voy y aquí quedo.
El amor en el matrimonio no es de sentimientos. El amor en el matrimonio son de declaración. Porque a la hora que te casaste, tú declaraste y prometiste que ibas a ser fiel, que ibas a estar en la salud, que ibas a estar en la enfermedad, en la abundancia y en la pobreza. Y eso lo hiciste delante de Dios. Pero si no te sujetas a Dios, no te vas a sujetar al matrimonio. Y ni mucho menos vas a tener la comunión para con los creyentes. Pero si yo me quedara hasta aquí, te dejaría condenado. Pero no. Dice ¿me ayuda, hermano, ahí, por favor? Si hoy tú has escuchado la palabra del Señor, no la mía, sino la palabra del Señor, hoy puede ser el día de tu salvación. Porque Él dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que oremos, si este es el día de tu salvación, ahí donde tú estás sentado, clama al Señor por misericordia, que Él pueda darte un nuevo corazón y ser parte de esta iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Fue esa palabra que nos trajo de las tinieblas a tu luz admirable. Y es esa misma palabra la que prevalece por todos los tiempos, la que hará el milagro en aquellos que aún no te conocen como Rey, como Dios y como Salvador. Ten misericordia de ellos como un día la tuviste con nosotros. Llámalos a ser parte, oh Señor, de tu pueblo, para que juntos, en armonía, podamos nosotros ser edificados para la alabanza de tu gloria, oh Señor. Y no dudamos que así será, porque tu palabra no regresará vacía. Y mientras tanto, oh Señor, muévenos a orar por aquellos que aún no han sido salvos. Primeramente por los de nuestra casa, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, pero también por nuestros vecinos, compañeros de trabajo y todo aquel que está perdido en este mundo como un día estábamos nosotros. Para que en todo, oh Señor, tú seas exaltado. A ti sea la gloria, oh Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.